Bueno, buenas noches una vez más a todos. Eh, Vamos a dar inicio a nuestra clase de estos primeros pasos, de esto de recobrando la memoria eterna, ¿no? Esto de poder empezar a ver cómo Cristo nos ve y de qué se trata esto del vivir la vida en Cristo. ¿Amén? Así es. Así que bueno, comenzamos entonces con esta clase, empezando primero con el título. El título que pusimos al grupo, el título se llama Recobrando la Memoria Eterna. ¿Y ustedes qué opinan que puede significar este título? Bueno, bien ahí, buenísimo, se conectó Omar y Nay, buenísimo, estamos recién comenzando, no se perdieron nada. Buenísimo. Eh, ¿Qué opinan ustedes de que puede significar este título que le pusimos a, a este grupo, ¿no? Este grupo que dijimos que va a ser un grupo como de primeros pasos. Ya sé que algunos conocen a Cristo hace bastante, pero no queremos dar por entendido algunas cosas. Sabemos de que estamos en un tiempo nuevo donde Dios nos ha llevado a una mayor revelación, un mayor entendimiento, desde otro lugar, ver el Evangelio y ver a Cristo. Por eso vamos a tocar algunos temas básicos, pero fundamentales con respecto a la identidad del Hijo, ¿no? Exactamente. Y este estudio lo llamamos primeros pasos, ¿no? Esto de recobrando la memoria eterna desde los primeros pasos, pero entendiendo de que no importa cuánto hayamos transitado en esta vida de fe, si son 2 días, 2 semanas, 2 meses o 2 años, sino que en realidad tiene que ver con estos primeros pasos en nuestra comunidad de fe, ¿sí? Nosotros entendemos que es necesario poder conducirnos todos hacia el mismo lugar, ¿no? Porque de nada sirve que vayamos todos esparcidos, ¿no? Y uno crezca y el otro no crezca y otro sepa y el otro no sepa. Entonces creímos que lo más conveniente era esto de poder unificar criterios. Si tienen alguna duda, tengan la libertad de abrir el micrófono, preguntar. Si hay algo que nosotros vamos explicando y no se entiende, lo mismo. Tengan esa libertad de poder consultar y preguntar, ¿sí? Porque la idea es que todos podamos crecer en Cristo y todos podamos llegar, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Al conocimiento de la vida de Él, todos juntos, ¿no? Hasta que todos lleguemos a poder ser esos hijos que sabemos hacia dónde vamos, que sabemos quién es nuestro papá, y entonces por eso la importancia de poder abrir este espacio para que haya una unicidad de criterio. Y unicidad de criterio no quiere decir de que todos vamos a pensar lo mismo. Unicidad, eso sería unidad de criterios. En unicidad de criterios tiene que ver con que más allá de que todos pensemos distinto, interpretemos o vivamos a Cristo de una manera distinta, todos vamos a ir con un mismo objetivo. ¿Sí? Esta unidad va a ser por medio de Cristo, del Cristo que cada uno tenemos en nosotros. Exactamente. Bueno, yo ahí les envié al grupo de ustedes, el material que vamos a estar hablando ahora. Ustedes lo tienen ahí en un formato como foto para que sea más fácil. Después, si quieren que se los envíe en otro formato, me avisan y yo se los envío. Pero lo tienen ahí como foto, cosa que lo puedan abrir todos. Ahí tienen el material, que es lo que vamos a estar hablando. Este es un estudio que se llama Padre Nuestro. Bueno, ahí Mariana estuviste leyendo el libro. Pero es el estudio de este libro reducido en solamente 30 lecciones, que por ahí vamos a saltear alguna o vamos a hacer en alguna clase, hacemos dos, y vamos a trabajar específicamente sobre este material. Empecé con esta pregunta de que recobrando la memoria eterna. Si yo les pregunto esto, no sé cuántos vieron en el grupo el título y el versículo que puse. ¿Lograron ver el versículo? Eh, En el en la grupo. descripción del grupo. Ahí, vieron que ahí dice el nombre del grupo y abajo hay como una descripción, lo que describe de qué se caracteriza ese grupo o a qué refiere el grupo, porque como es un grupo, no es que es solo un Exactamente. contacto de una Bueno, persona. ahí si ustedes entran en el grupo, está recobrando la memoria eterna. Tiene un dibujito de una familia. Todo está todo tiene una intención, ¿no? Una intencionalidad. Tiene un dibujo de una familia y está avalado por Efesios 1:4 que dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó
y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Esto nos lleva a un entendimiento muy profundo de que en realidad nosotros no lo encontramos a Dios cuando nosotros decidimos encontrarlo. Dios no vive en una cronología como vivimos nosotros. Dios es el eterno, Dios es el que siempre existió. Entonces, Él nos ve a nosotros y nos creó antes de haber hecho el mundo, nos amó, como estamos estudiando para su gloria, es que somos creados. Entonces, poder comprender de que ya somos aceptados por Él antes de nosotros decir que sí, es una revolución para nuestra cabeza, pero esa es la realidad. La realidad de que Dios no vive en un tiempo cronológico, vive en el eterno yo soy, en una eternidad. Entonces, en su eternidad, Él ya nos conoció. En su eternidad, Él ya nos abrazó. Ya, por eso es recobrar una memoria eterna y poder volver a los brazos de nuestro Padre, porque Él ya nos creó desde esa identidad, no desde una identidad en la cual yo soy hijo cuando yo lo acepto. Es ir un poco más profundo y volver a este entendimiento de que Él, como dice, vuelvo a leer, Efesios 1:4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Y no solamente nos amó, sino que nos eligió en Cristo. Esa nuestra identidad siempre es en Cristo. En Cristo. ¿Para qué? Para que seamos santos. ¿Somos santos? Sí, somos santos en cuanto a nuestra posición, no en cuanto a nuestros actos. En cuanto a nuestros actos, vamos camino a una santificación a través de la persona del Espíritu Santo que nos ayuda a caminar y a crecer. Pero en cuanto a nuestra posición, somos santos, ¿no? Por eso, el versículo que vamos a comenzar en esta lección, en esta lección número 1, es justamente Juan 1:12, el tan conocido Juan 1:12, que dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho. Lo que nosotros tenemos por ser hijos de Dios es un derecho legítimo. Lo que nosotros tenemos por ser hijos de Dios es las credenciales espirituales que avalan que somos del linaje real, por el solo hecho de creer en Jesucristo, ¿no? Por eso hay otras versiones que dicen, nos dio el poder de ser hijo de Dios, ¿no? Es una autoridad, es un poder, es un derecho que lo tenemos por ser hijo de aquel que creó todas las cosas. Y esto es a veces tan, pero tan bueno y tan hermoso que nos cuesta creerlo, porque es parte gratis, es gratuito. Entonces uno dice, pero ¿cómo voy a tener tantos privilegios por no haber hecho nada? Bueno, eso es gracia. Gracia justamente es poder comprender que nosotros, por el solo hecho de creer en Cristo, podemos disfrutar de esta paternidad de Dios, por el solo hecho de creer en Él, ¿no? Mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, este estudio se divide simplemente en 3 puntos. El primer punto es el deseo y el plan de Dios. Que el deseo y el plan de Dios no es llevarnos a una vida religiosa basada en tradiciones, basadas en costumbres, basadas en reglamentos humanos. ¿Hemos estado en esto? Sí. ¿Por qué? Porque el sistema religioso imperante en el que vivimos nos lleva a siempre abrazar estructuras y no abrazar una vida. Y las estructuras no están mal, están buenas, porque nos dan un orden, nos generan un orden, pero el tema es que nuestro sustento de la vida en Cristo no sean esas estructuras. Por eso el deseo y el plan de Dios es llevarnos, no es llevarnos a una vida de religiosidad, es decir,
no es llevarnos a que, bueno, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro, no, sino que todo eso empieza a nacer de la vida que empieza a crecer en mí, ¿no? Entonces, ¿es necesario ser ordenado, tener nuestro tiempo de estudio, nuestro tiempo de lectura, nuestro tiempo de oración? Sí, es necesario, pero mi vida no debe estar supeditada a que tengo que hacerlo porque si no, Dios no me va a amar o Dios no. No, porque en realidad uno como ser humano nunca podría estar a la altura de Dios. Entonces, entendemos por eso iniciamos con este versículo que habla más cuanto los recibieron y a los que creen en su nombre, no a los que hicieron tal situación o a los que cumplen tal regla o a los que cumple con cierto estándar. No hay un estándar que tengamos que cumplir, sino creer en él y empezar a dejar que él empiece a gobernar mi vida. ¿Necesito estructurarme en tener una vida ordenada? Sí, pero mi vida no debe estar sustentada por esas estructuras, sino por Dios mismo. No sé si se entiende. Por eso acá, en este tiempo, se cambia el paradigma, porque nosotros no buscamos, como pastores, no buscamos que ustedes hagan algo, sino que sean alguien para poder hacer algo. Hacer algo, exactamente. Que es completamente distinto. Y en esto a veces somos muy confrontados. A ver, hay personas, por ejemplo, la semana pasada hay un hermano de la congregación que dejó de fumar. ¿eh? Hace 2 años que está viniendo acá. Nunca le dije que deje de fumar yo. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿nunca le dijiste? No, yo lo que le dije es que crea en Cristo, que siga creciendo en Cristo, que siga buscándolo. No, seguí sumergido. Él tiene que llenar, él tiene que llegar. Llegó un momento que le hizo el clic y solo dejó de fumar. Y Dios le dio la convicción de que eso le estaba haciendo mal. Ahora, el paradigma anterior es, a ver, vos sos cristiano, tenés que dejar de fumar. No podés ser cristiano y estar fumando. Automáticamente tenés que dejar. Y lo que estamos haciendo, estamos dándole a él algo que no tiene el poder para mantener. En cambio, porque si se vos... va a contener y en algún momento claro, va a por por ahí lado. deja de fumar, pero empieza a comer y engorda o empieza a tomar alcohol, ¿y de qué sirve? Entonces, lo que buscamos justamente es que la vida operante que está en nosotros sea la que nos gobierne y sea la que nos dé el resultado del cambio de conductas, no las conductas en sí. Claro. ¿Se va entendiendo? Entonces, cuando es Dios, Él hace la transformación y no las reglas. Por eso hablamos de que nuestra vida no debe estar sustentada en esas reglas, en esas tradiciones, en esas costumbres. Tiene que estar sustentada en la vida que está en nosotros que empieza a expresarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta persona dejó de fumar porque entendió de que no, más allá de que no le hacía bien a su cuerpo, él estaba depositando su ansiedad en eso y no depositándola en Dios. Entonces entendió la necesidad de empezar a depositar su ansiedad y todo en Dios, ¿no? Pero cuando Dios empieza a hacer la transformación, cuando su vida nos es revelada, ahí es cuando uno empieza a transformar, ¿no? A cambiar su manera. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo hace, ¿sí? De adentro hacia afuera. Siempre todo cambio es de adentro hacia afuera, ¿no? No de afuera hacia adentro. Por eso dice de que Dios no quiere llevarnos a una vida religiosa, ni basadas en tradiciones, costumbres, reglamentos humanos. No es que aprobamos lo que se está haciendo mal, sino que buscamos que todo cambio sea generado por el poder de Dios y no por el poder humano. Por eso, ¿y qué es lo que Dios quiere? Es establecer con cada uno, lo primero que quiere es una relación. Lo primero, para poder llevarnos a una comunión. Vuelvo a repetir, lo primero que quiere Dios es una relación, que relación creo que todos tenemos con Dios, porque el momento que uno habla con Dios y uno escucha, uno está relacionándose con Dios, pero no queda acá. El objetivo es poder llegar a una comunión. ¿Y qué es una comunión? Es una común unión de dos personas, de dos seres, en uno. Llegar al punto de que no es que yo me relaciono o no es que yo estoy sintiendo a Dios solamente cuando me relaciono. No es que tengo que estar sí o sí orando para poder sentir la paz. No, yo ya estoy en una comunión constante con Dios
Y desde esa comunión yo oro, desde esa comunión leo la palabra, escucho música, camino, trabajo, estoy en una comunión con Dios, no está supeditada a una sola relación. ¿Mm? Pero todo comienza con una relación. ¿Y cómo es esa relación? La relación es dinámica, no es estática. La relación es entre dos, una ida y una vuelta. Muchas veces nos encontramos con personas que lo que saben hacer solamente es hablar con Dios, pero no escuchar a Dios. Y en eso hay que uno desarrollarse, uno tratar de hablar con Dios, pero estar escuchándolo, porque sin duda es más importante lo que Él tiene que decir que lo que nosotros tenemos que decir. Tenemos que decir. Pero bueno, para eso uno tiene que ser entrenado. Para eso uno tiene que ser entrenado y tiene que ser intencional. No es que decir, bueno, ya en algún momento lo voy a escuchar, ¿no? Pero vos estás tratando de escucharlo. Vos estás tratando de hacer silencio y acallar todas las voces que están alrededor para que vos puedas enfocarte en él y tratar de escucharlo. Sí, lo hice una vez, pero no, ya como no lo escuché, no, pero que hay que permanecer. No es cuestión de hacerlo, es cuestión de estar en una búsqueda constante y poder ser entrenados en esto para lograr el resultado. Claro, y la otra vez estábamos hablando de la oración, ¿te acordás? Enseñando el tema de la oración y hablando de este tema, y vos planteaste ese ejercicio en el que, bueno, tomémonos un momento de oración en el cual no sea yo el centro, ¿no? No esté ni diciendo gracias por todo lo que tengo, ni pidiendo nada, ¿no? Y a veces uno es como que si no está pidiendo o agradeciendo, no existe otra conversación, ¿no? Con Dios. Y esto del poder contemplarlo, del poder hablar en oración a Dios según el Espíritu nos manda, ¿no? Como dice su palabra, y si tengo que callarme un segundo, tomar ese tiempo, ¿no? Y a veces, ¿cuántas veces que nos pasa que digo, no, si no digo gracias o no pido algo, como que no sé qué decir, ¿no? Y en esto del ser educados, educados no de maleducados, sino poder ser conducidos y aprender de lo que se trata, esto del poder tener esa relación en la que somos dos, ¿no? Es él y yo en ese tiempo, es él y yo, y si necesito contemplarlo y simplemente callar, que podamos tomar ese tiempo, ¿no? La importancia que tiene eso, ¿no? Así es. Preguntas, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Alguno tiene una pregunta? Puede levantar la mano así y le activamos nosotros. Si no saben por ahí activarse el micrófono, se los activamos de acá. Le mandamos la solicitud en realidad, ustedes la aceptan. Así que, ¿cómo venimos? ¿Venimos bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien. ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta? Bueno. Bien. Igual después le vamos a mandar el audio si lo pueden escuchar y bueno. Bien. Recuerden que estamos para cosita, poder ir charlando y resolviendo. Bien, entonces, una relación debe ser basada en el mutuo conocimiento de cada una de las partes. Por eso nosotros entendemos de que el conocimiento no es opcional. ¿Por qué? Porque no puedo yo relacionarme con alguien que no conozco. Que no tengo ni idea de qué se trata. Cuando viene alguien y me dice, quiero tener una compañera o un compañero, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Y lo primero que tenés que hacer es ser amigo de esa persona. Nosotros le decimos, bueno, sé amigo, conocelo, conocela, pasá tiempo, conocé a esa persona desde ese lugar, porque nunca vas a poder formar algo si no hay un conocimiento de la otra persona. Bueno, con Dios pasa lo mismo, ¿no? Tenemos que conocer. Por eso el punto número 2 es el conocimiento de Dios. Es muy común oír a la gente hablar de Dios. Es decir, nosotros preguntamos de 10 personas, 9 personas te van a decir que creen en Dios. Ahora, ¿cuáles de esas 9 personas realmente son utilizadas por Dios? ¿Cuáles de esas 9 personas son personas que llegan a una comunión con Dios, que conocen a Dios? Porque lo conocieron porque les hablaron de catolicismo cuando eran chicos y se tomaron la comunión, fueron confirmados, bautizados y todo lo que ustedes quieran, pero a Dios lo ven como un Dios lejano, no viven en la realidad de Dios todo el tiempo. Claro, por eso dice, mencionan a Dios en sus conversaciones, ¿no? Opinan acerca de Dios o atribuyen el derecho de cuestionar a Dios por cosas que suceden, ¿no? O tratan de negar su existencia, ¿no? Estas cosas que a veces pasan normalmente, no, pero ¿y entonces dónde está Dios? ¿Y por qué se muere este? ¿Y por qué pasa esto? ¿No?
Y en esas situaciones en las que uno empieza a echarle la culpa a Dios, ¿por qué Dios lo hace esto? ¿Por qué Dios me pasa esto? ¿No? Y a veces que ni siquiera conocen a Dios o no tienen una comunión, y si algo me sucedió, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Y si algo me enteré de una fatalidad, ay, ¿por qué Dios hace esas cosas? ¿No? Y a veces son errores humanos, a veces son circunstancias que nada tienen que ver con eso, ¿no? Y entendemos de que en realidad el conocimiento de Dios es el pasar tiempo, ¿no? Es esa relación que recién hablábamos en la que pasás tiempo, lo conoces, ¿no? Y la importancia de esto, ¿no? De leer su palabra, del orar, del poder tomarse ese tiempo de contemplarlo para empezar a conocerlo, ¿no? La intimidad es lo que nos da ese conocimiento de su vida, ¿no? Por eso no se trata de que a decir, bueno, yo sí conozco a Dios porque un día fui a una reunión, o porque mis papás van a una congregación, o porque alguien me dijo simplemente, ¿no? Sino que yo lo conozco, porque yo lo estoy experimentando, porque yo lo estoy viviendo. Eso es distinto, ¿no? Ahora, a medida que vos vas conociendo a Dios, vas logrando una insatisfacción y una realidad de que no lo conoces. Sí. Parece como una contradicción, ¿no? Pero aquel que asegura conocer a Dios en realidad no lo está conociendo. Porque en la medida que vas conociendo a Dios, te vas dando cuenta de que Dios es tan grande, es tan potente, es tan poderoso, es tan ilimitado, como decís, opa, no, ya no, pensé que lo Me conocía, parece que lo conocía, pero en realidad, realidad no lo conocía. claro. Y esa es la realidad que uno tiene que ir avanzando, ¿no? Sí. En el poder comprender de que estamos frente a aquel que hace que todo funcione a la perfección, aquel que formó galaxias y galaxias y hace que cada cosa encaje en el lugar perfecto, Perfecto, y indicado y adecuado. aquel ser que tiene hasta nuestros cabellos contados. Qué tremendo. Es decir, nosotros no logramos ver la dimensión de lo grande que es Dios. Por eso, en la medida que lo vamos conociendo, nos vamos maravillando y vamos diciendo, tremendo, cómo Tremendo lo que Dios mi es, vida no sí. puede estar en otro lugar que no sea Con Dios. en vos, porque solamente en vos puedo estar en paz, solamente en vos puedo tener una esperanza, un destino, fuera de vos no existe. Y a veces nos atrevemos a cuestionarlo. ¿Pero por qué? ¿Y por qué nos atrevemos? Nos atrevemos porque con nuestra mente finita no podemos cuestionar a nadie. ¿Cómo pretendemos nosotros comprender cosas que hace Dios? Es imposible. Por eso a veces vivimos con ciertos interrogantes, pero es normal que estén esos interrogantes, porque se trata de un mundo que hizo Dios y que Dios lo está manejando. Es como a veces uno querer, a ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto conocen de la economía que se está generando, en la macroeconomía que se está generando, no sé, ahora en Argentina con todo lo que se está haciendo? Seguramente hay un montón de cosas que no conocen, y puede ser que muchas conozcan por el tema de los noticieros o porque estudien, pero aún así ustedes se ponen a hablar con un economista y les empieza a hablar de las acciones, de los bonos, de la macroeconomía, y dice, estoy complicado porque No entiendo nada. y estás simplemente al lado de una persona normal. Estás simplemente hablando con una persona que es de carne y hueso como vos, que vos podés lograr ese conocimiento. Como cuando hablamos con un médico, vos decís, no entendí nada. Bueno, pero vos estás frente a un conocimiento que vos lo podés lograr. Ahora, si vos frente a un conocimiento normal y natural que vos lo podés lograr, a veces nos sentimos nosotros como nada, ¿cuánto más con aquel que hizo todo? Con aquel que hizo todo. Por eso no nos toca a nosotros tratar de encontrarle respuesta a las que no estáis. Lo que nos toca a nosotros es creer, avanzar, disfrutar, seguir conociendo y seguir avanzando y no mirar atrás, ¿no? Por eso dice el punto B del punto número 2, la realidad es que aquellos que dicen conocer a Dios en realidad no lo conocen. La realidad es que no conocen a Dios. Y tristemente, dentro de muchas congregaciones, de muchos lugares religiosos, que hay gente que ha realizado actos religiosos toda su vida, tampoco conocen a Dios.
Y esto es por ahí el problema. Ujú. A ver, una persona que nunca escuchó de Dios, no hay problema que no lo conozca, porque está bien, pero aquella persona que estuvo toda la vida escuchando de Dios y no lo conoce, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo conoce? No lo conoce porque lo que estuvo abrazando son estructuras, estuvo abrazando religiosidad, estuvo acallando su conciencia, pero nunca tuvo un corazón humilde para poder conocer a Dios. Porque sin un corazón humilde no podemos conocer a Dios por más que pasemos toda la vida dentro de una iglesia. Por eso es que iniciamos con esto de que es necesario estar estructurado en cuanto a un orden, sí, pero las estructuras no tienen que ser míos. ¿Por qué? Porque en realidad cuando empiezo a transitar en él, me voy dando cuenta que en realidad no lo conozco, que en realidad hay gente que ora, pero no sabe ni para qué, o hace cosas, pero no sabe ni para qué, ¿no? Y entender de que Dios es nuestro Padre. Y eso es fundamental y prioridad y necesario y urgente que lo sepamos. Entender de que nosotros somos hijos de Dios. Entender de que nosotros no somos ni el accidente, ni la casualidad, ni el deseo de ningún ser humano. Somos el deseo de Dios, somos hijos de Dios y por eso el deseo y el plan de Dios es que nosotros no nos basemos en estructuras humanas, sino que podamos ir en pos de la búsqueda de lo que es Él, que podamos ir en pos del conocimiento de lo que es su persona y qué es lo que me ha dado por gracia, ¿no? Porque en realidad no somos merecedores de todo lo que vivimos, pero sin embargo ese amor que sobrepasa todo entendimiento es el que Él nos dio a cada uno de nosotros, ¿no? Porque lo vemos, ¿no? En su palabra, en Juan 3:16, ¿no? Ese tan conocido versículo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Nos ama tanto que fue capaz de brindar a su Hijo por cada uno de nosotros. Por eso la importancia del saber de que los que somos hijos, como dice este versículo inicial, tenemos el derecho de ser hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos. La importancia del sabernos hijos de Dios. No un miembro más de una congregación, no un miembro más de una institución, no, no, somos hijos de Dios, ¿no? Y en eso del ser hijo de Dios debemos ir y cada día conocerlo más, ¿no? De cada día poder pasar tiempo con él, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, yo tengo 2 hijas. Cuando viene Duilio a la casa, cuando viene su padre, ellas no dicen, ay, ¿este hombre quién es? O ¿quién es este hombre que está acá almorzando con nosotros? No, ellas lo ven y corren a sus brazos. Y papá venía acá y vienen y se cuelgan. Y cuando estamos comiendo, ellos ya saben y hablan, papá esto, papá lo otro. ¿Por qué? Porque es su padre y porque pasan tiempo con él y porque lo conocen. Y de la misma manera nosotros como hijos de Dios debemos reconocerlo en nuestro andar, en nuestro pensar, en nuestro transitar. Por eso la importancia de ir a esto, ¿no? Del conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios para mí? Es mi Padre. Si hay alguno de los que estamos acá presentes que hayan tenido alguna mala experiencia con su papá terrenal, les digo de que no se compara con un papá terrenal. Si tuvieron una buena experiencia con su papá, tampoco se compara. Nada se compara con el amor de Dios para con nosotros. Porque sea lo que hayamos hecho antes de conocerlo, o sea de que nos seguimos equivocando y seguimos metiendo la pata y cometiendo errores, no importa, porque Dios nos ama con un amor eterno. Entonces, eso es fundamental, poder saberlo, poder conocerlo y entender de que a medida que lo voy conociendo me voy dando cuenta de qué tan grande amor Él tiene para con nosotros, ¿no? Así es, así es. Por eso es fundamental poder nosotros tener una intencionalidad para conocer a Dios, una intencionalidad para tener una relación y una comunión. No se trata de uno decir, bueno, pero ¿qué? Entonces me voy a poner a leer más la Biblia. Sí, léela si querés, pero lo importante es que vos con tu mente estés siempre conectado a la fuente, que cuando nos levantamos, decir, Dios, gracias por este día. Cuando estamos yendo al trabajo, Dios, sabes que mi corazón es tuyo. Y estás volviendo, guíame y enseña, y estar con mi mente todo el tiempo conectada a Dios. No se trata de uno sacarse de encima a Dios. ¿En qué sentido? Bueno, me levanto, oro, leo la palabra y ahora sí, yo me puedo ir a trabajar tranquilo, escuchando Soda Stereo. No, no se trata de eso.
se trata de un constante con Dios, que no significa que no pueda escuchar una canción de Soda Stereo, pero significa que mi corazón tiene que estar rendido a Dios todo el tiempo. Y todo el tiempo tengo que decirle, bueno, quiero estar atento porque por ahí Dios te quiere hablar en el lugar menos pensado. Cuando estás por cruzar un semáforo, cuando estés en cualquier momento. Entonces yo tengo que estar todo el tiempo con ese corazón dispuesto para poder conocer a ese Padre que nos va a sorprender. Sí. Como seguramente los ha sorprendido, pero no se limiten a eso, hay mucho más. Hay mucho más de parte de Dios, hay mucho más de lo que viene por delante para poder entrar en ese deleite, para poder entrar en este tiempo de gracia y de favor de Dios. El punto número 3 dice el camino más fácil. ¿Hay un camino más fácil? Sí. ¿Hay un camino más fácil? Siempre hay un camino más fácil. Jesús dijo, ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna y la realidad es que pocos son los que lo encuentran. No se trata de hacerlo más fácil, se trata de hacerlo correcto. Se trata de hacerlo verdadero, y no lo verdadero porque lo diga un pastor, lo verdadero porque Dios tiene que confirmarlo en cada corazón. Por eso nosotros en esto somos muy radicales en que cada persona que está con nosotros no queremos que sea convencida por nuestras palabras. Queremos que vayan y que pídanle a Dios, que Dios le confirme en el corazón, que Dios les esté mostrando, y el que se lo pide se lo va a mostrar. La palabra de Dios dice que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerás si la doctrina es de Dios. Entonces, no se trata de ser convencido por un hombre, se trata de que los hombres que Dios ha puesto en el cuerpo, como pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, son para la edificación de cada uno de ustedes, para que ustedes puedan estar fortalecidos, puedan crecer, puedan avanzar, y de esta misma manera después poder discipular a otros y poder ayudar a otros, porque lo más valioso que podemos dar es vida. No es ni dinero, no es ni tiempo, es vida. Pero nosotros no somos portadores de vida. Sin embargo, tenemos una vida adentro que es la vida sobrenatural que nos hace portadores. Es decir, no somos portadores naturales de vida, pero sí somos esa, como dice Romanos, esas ramas de olivo silvestre que fueron injertadas. Somos esos vasos de barros que contienen ese precioso tesoro dentro de ellos, que nos hacen portadores de vida, aunque no hemos nacido con para eso. Somos esos hijos adoptados que nacimos con una sangre que no era la real, que no nacimos con una sangre real. Nosotros la sangre fue cambiada en el momento que nos adoptaron. La sangre nuestra y nuestra posición en Cristo fue cambiada en el momento que creímos en Cristo y nos hicimos hijos del Rey. Y a partir de ahí cambió todo, porque estábamos destinados a vivir en una esclavitud, estábamos destinados a vivir en una miseria espiritual. Sin embargo, Dios me dice, no, a partir de ahora vos sos dueño de todo. Y ahí es donde tengo que yo empezar a creerlo y empezar a caminar en esto. Ahí es donde tengo que entender de que es tan grande lo que yo tengo por no haber hecho nada, que a veces no lo recibo. ¿Por qué? Porque me he acostumbrado a vivir en la meritocracia, me he acostumbrado a que todo lo que tengo me costó. Bueno, pero ahora te dice Dios que no, todo lo que vos tenés está bien, te costó y lo trabajaste, bueno, pero ahora en Dios es completamente distinto. Ahora no tenés que trabajar para tenerlo, ahora tenés que creer para tenerlo. Porque el que cree verá la gloria de Dios, no el que trabaja, el que cree. Y en ese creer es donde tenemos que avanzar y tenemos que crecer. Tenemos que crecer para que nuestro creer sea cada vez más efectivo, para que nuestro creer sea el que esté abriendo esas puertas que estuvieron cerradas, para que nuestro creer sea el que no limite la mano de nuestro Padre, de nuestro Dios. Porque cuando nosotros no le creemos a Dios que realmente hay un plato en nuestra mesa, terminamos comiendo las migajas del piso, cuando en la mesa del Padre está nuestro plato con nuestro nombre. Ese es el entendimiento que tenemos que ir avanzando, pero siempre hay un camino más fácil. Y el camino más fácil es justamente desarrollar una religión y seguirla. Ese es el camino más fácil que desarrollar una verdadera relación con Él. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto de este tema? ¿Cómo venimos? ¿Cómo vienen?
Bien. Andrés, ¿vas entendiendo todo? Hola, Andresito. Recién llegaba. Ahí estamos grabando, después lo mandamos Estamos así. grabando después. Y sí, Así para ya Osvaldo escuchás también, el... que llegó. ¿Cómo andan? Disculpe, Todo bien, recién todo acabo de bien. llegar. Sí, no pasa No hay nada. problema, tranquilo, tranquilo. No hay problema. Así que, pero bueno, ese es el entendimiento que tenemos que ir. Hay un camino más fácil. El punto número 3 dice, el camino más fácil. Es más fácil adoptar una religión y seguirla que desarrollar una verdadera relación con el Padre. A las personas no les cuesta seguir reglas. Algunos se adaptan fácilmente a ellas. A las personas les gusta hacer esfuerzos y sacrificios para poder lograr algo porque alimenta el ego. Es decir, todo lo que hice y todo lo que tengo es por todo lo que hice. Entonces ahí el ego de cada uno es tocado y ahí como te gusta, ¿no? Porque, es decir, logré trabajar y llegué a todo esto, pero si te lo regalan es como que no es lo mismo. Por eso es más fácil. Es más fácil seguir unas reglas en las que yo tengo que hacer esto, tengo, ¿no? Volviendo al principio, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, hago todo, toda la tarea ordenada, listo, asunto arreglado. Entonces, gracias a mi esfuerzo y a lo que yo hice, entonces yo, y me olvido que en realidad el autor de la vida es el que me da la fuerza. Me olvido que el autor de la vida es el que deja que yo siga respirando cada día para poder vivir, ¿no? Y me olvido de que en realidad si pude lograr algo fue porque él lo permitió, ¿no? Y qué bárbaro, porque a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Porque total, si yo estoy orando, lloro todos los días, leo la palabra todos los días o día por medio, entonces, y estoy haciendo bien las cosas, y si antes mentía, ahora no miento, y si antes tomaba, ahora no tomo, y como que estoy cumpliendo con las reglas que creo que son necesarias, y cuando me doy y cuando empiezo a decir eso, de que yo soy el que pudo hacerlo, porque yo puse mi esfuerzo, porque yo me olvido que en realidad estoy cada vez más lejos de Dios, porque no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Él puede hacer a través de mí. ¿Que uno tiene que poner la voluntad para hacerlo? Sí, lógico, Dios nos dio esa libertad de poder elegirlo, ¿no? Pero entender de que si puede hacerlo, fue por su gracia. Es por ese amor que una vez demostró en esa cruz Jesucristo para con nosotros, ¿no? Y entonces ahí me voy dando cuenta que en realidad no se trataba de lo que yo podía hacer, sino de tener ese corazón humilde y reconocer de cuánto Dios necesito de que estés interviniendo, cuánto necesito de que seas el que me ayude a decidir, a tomar las buenas decisiones, a conducirme como debo conducirme, a poder escucharte, al poder pasar tiempo contigo, ¿no? Y en realidad me voy dando cuenta que no se trataba de mí, sino de poder vivir la vida que Él ya preparó, ¿no? Así es. Y esto lo hemos visto, no sé Mm, cuántos son personas de iglesia de hace muchos años, pero yo me acuerdo cuando yo era joven que iba a la cuando congregación era joven, y si vos querías pertenecer al grupo de alabanza, sí o sí tenías que estar en el estudio bíblico de la semana Ay, a mí me pasa y en el ensayo. Si vos no ibas a alguno de los dos, olvidate, no podías estar. Y vos por no, ahí, y a ver, tenías que diezmar y tenías que, no tenías sé, como todo, un montón todo. de reglas para poder cantar o para poder tocar un instrumento. Entonces, y si vos, por ejemplo, no hacías alguna de esas cosas por X motivo, automáticamente no calificabas para poder estar en ese lugar. Sirviendo a Dios. Como que en realidad a ver, termina siendo una hipocresía y termina generando fariseos. Mm. Porque ¿cuál era el objetivo? Que vos cumplas con lo visible. No importaba lo que Lo pasaba que pasa en tu internamente. corazón no No, estaba. no importa vos si estás creciendo, si estás conociendo, si estás manifestando a Dios en tu trabajo, en tu familia. No, vos en tu casa no Total, pasa nada. asististe al estudio. Si Hacé lo que anotaste, vos no quieras. anotaste, aprendiste, no aprendiste, no importaba. Importaba de que vos tengas tu presente en el estudio, tengas tu presente en las situaciones. Y no se trata de eso. No se trata de poder cumplir. Uno cumple y llega temprano y hace todo lo que tiene que hacer en un trabajo. Con la vida en Cristo es una vida en la que puedo vivir y disfrutar con Él, ¿no? Por eso Por esto eso es, este entendimiento de la vida que portamos tiene que ser revelada. sí, Cuando Dios se nos revela que el creer en Cristo y el ser cristiano es tener una vida adentro tuyo, eso marca la diferencia.
porque vos ya esa vida tenés que cuidarla, ya hay una responsabilidad en base a esa vida que está dentro tuyo. Entonces ya tu perspectiva cambia completamente. No es cultivar una religión, no es, no es ser miembro de un club de fútbol, no es ser miembro de algo, es ser parte de una vida, ser portador de una vida. Ser un hijo de Dios con todas las letras. Eso Y es que ser un hijo de Dios. eso te da, por eso es lo que te permite uno estar disfrutando tanto. Sí. Eso es lo que te permite ver la vida y decir, gracias por esta vida. Y nosotros, a ver, nos pasa de que nosotros como que vivimos de vacaciones. A ver, llega la noche y el cuerpo a veces está muy cansado por todo lo que uno va haciendo, pero amamos tanto lo que hacemos y lo disfrutamos tanto que a veces es como que estamos en vacaciones todo el tiempo. Nosotros no pensamos, uy, ¿cuándo vamos a llegar el fin de semana? No, a ver, nosotros disfrutamos todo el tiempo porque en la medida que vos vas creciendo en Cristo, Dios te va cambiando la cabeza y te va transformando, la manera de ver todo, ¿no? Por eso, como iglesia, el punto B dice, B del punto 3, como iglesia no podemos resignarnos a esta realidad. Nuestro mensaje debe ser claro, nuestro mensaje debe ser, ¿no? debe llevar a la gente a la persona del Padre. Debemos, mediante la palabra, llevar el conocimiento de la persona de Dios a la gente. El conocimiento de la persona de Dios a la gente. Ahora, no un conocimiento intelectual. No se trata de un conocimiento intelectual, se trata de un conocimiento experimental y profundo. Un conocimiento experimental y profundo. Debemos llevar a la gente a una profunda convicción de su propia identidad. Por eso la importancia de este punto B, ¿no? No podemos resignarnos a esta realidad. Nuestro mensaje tiene que ser claro, nos habla del conocerlo, ¿no? Cuando yo te digo, no sé, vamos a explicar algo, si yo te hablo con palabras elocuentes, las cuales estuve estudiando, te hablo con palabras que vos no sabés ni qué significa, vos no me vas a entender. Y la idea es que nosotros podamos el saber que somos hijos de Dios, el saber de que nosotros tenemos una vida que cuidar, el saber de que el estar en comunión con Dios no es simplemente una relación en la que yo, bueno, digo, hola, oro a la mañana, 3 minutos, y leo un ratito la Biblia y sigo mi camino, sino entender de que yo tengo una vida y esa vida debo expresarla, ¿no? Por eso la necesidad de que nuestro mensaje sea claro, de que si yo le voy a compartir a alguien de Dios, no le voy a decir, tenés que ir a la congregación, tenés que ir a nuestro auditorio porque ahí el pastor te va a explicar todo. No se trata de traer a alguien, gente acá, a que vengan a una reunión. Se trata de expresar lo que Dios hizo conmigo, se trata de expresar esta vida que tengo en Cristo, ¿no? Por eso nuestro mensaje debe ser claro en esto, en saber de que soy un hijo de Dios y que tengo el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que me amó a mí, te puede amar a vos también, ¿no? Esta necesidad del saber qué es lo que debemos impartir. Así es. Por eso es fundamental llevar a las personas a una profunda convicción. Esa palabra es clave, convicción. Convicción. ¿Convicción de qué? De su propia identidad y de la relación para la cual fuimos creados. De nuestra propia identidad y de la relación para la cual fuimos creados. Fuimos creados para tener una relación con nuestro Padre, para ser parte de una familia. Fuimos creados, por eso tenemos que entender esta identidad, ¿no? El ser humano debe saber que fue creado por Dios a su imagen y semejanza. El ser humano debe saber que fue creado para Dios y solo en Él es que encontraremos nuestra verdadera identidad. Hasta no encontrarnos en Él, lo que vamos a sentir es que nos falta algo. Hasta no encontrarnos en Él, vamos a sentir como que no somos ni de acá ni de allá. Y no es una cuestión de territorio. Si ustedes agarran a los jóvenes en la edad de la juventud, valga la redundancia, la mayoría
siente como que no es de acá. Siente como que quiere viajar, como que tiene que irse a otro lugar. Y a veces uno piensa que es de la juventud, pero no, no es de la juventud, porque después habla con personas mayores y también, ¿no? Y mi objetivo es terminar, no sé, jubilarme para irme, porque en realidad internamente hay algo, cuando nosotros no estamos plantados en la identidad de quiénes somos, lo que queremos es buscar, queremos salir, pero en Cristo nosotros tenemos todo. Tenemos todo y Él es el que nos ayuda a vivir en esas vacaciones permanentes, en ese disfrute estable. No hace falta irnos a ningún lugar. Por eso es necesario el conocimiento experimental y profundo, ¿sí? No el simplemente saber desde nuestra razón versículos o cosas, que está buenísimo porque su palabra nos alienta, nos alimenta, nos ayuda, pero no es solamente conocer desde la intelectualidad, sino el poder experimentarlo a Él. Y una experiencia con Dios no es una reunión o que alguien ore por mí. Una experiencia con Él es poder estar yo y Él y yo pasando tiempo, contemplándolo a Él, ¿no? Y en este pasar tiempo con Él es que ahí voy a poder experimentar lo sobrenatural de Él para conmigo, ¿no? Todos hemos conocido a Dios desde diferentes lugares y por diferentes circunstancias, pero entender que al momento que lo conocí, a ese amor de Dios, a ese Padre amoroso para conmigo, debo ir cada día más. ¿Puede experimentar su amor? Yo sé que hay más, ¿no? Por eso es experimental y profundo, porque siempre hay más. Siempre hay más de Dios para darme, ¿no? En su palabra Él nos dice, ¿no? Esta palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿no? Y que atraviesa y que nos llega hasta los huesos, hasta donde vos decís, hasta ese lugar que vos decís, ¿no? Hasta ahí, hasta lo profundo. Y es ahí donde hace la transformación en mi vida, porque cuando leo su palabra, no, pero van a compartir de, no sé, San Juan 3:16, ¿no? Que hablábamos hoy. Y vos decís, no, yo ya me lo sé en Reina Valera, en NBI, ¿viste? Ya me lo sé de memoria. Y en realidad, hoy Dios quiere algo para darte. Y hoy está tratando de que vos lo puedas ver desde otro lugar, ¿no? Desde la salvación, desde el amor de Dios para con el mundo, desde un montón de aristas que uno puede ver el versículo e interpretarlo, pero eso lo da el Espíritu, ¿no? Solamente el Espíritu que puede hablar a nosotros, ¿no? Y que puede atravesar hasta lo profundo, hasta llegar a nuestros huesos y poder decir, yo sé que cada día voy conociendo un poco más de Dios. Yo sé que cada día voy experimentando ese amor del Padre, ¿no? Y exponernos a eso, ¿no? A esa transformación que solo Dios, a través de su palabra y de su vida, puede hacerlo con nosotros, ¿no? Bien, terminamos con un párrafo Pequeño que lo resumen. tienen ahí en la foto que mandé. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Venimos bien? Bien. La idea es nunca superar la hora así que voy a leer este párrafo y ya oramos y terminamos. Y dice así este párrafo: es imprescindible conocer nuestra posición. Es imprescindible, no es una opción, es imprescindible conocer nuestra posición delante de Dios y la posición de Dios delante de nosotros para poder relacionarnos correctamente con Él. Sí. Y no solamente relacionarnos, sino disfrutar de todos los privilegios, que de ellos se desprende. Así como también asumir las responsabilidades correspondientes a esa relación. No se trata de obligaciones, de acciones, se trata de responsabilidades que tienen que nacer en nosotros, por el mismo entendimiento de poder ver quiénes somos, de poder ver nuestra posición en Cristo y de poder ver a Dios cómo en su amor nos ha llamado y nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Nos ha trasladado de la soledad imperante a ser miembro de su familia. Qué glorioso. Hemos terminado por hoy. Espero que haya sido de bendición. Seguimos avanzando. Hoy vamos a mandar la grabación. Oramos
y terminamos por hoy. Hola, Flota. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias, papá, por este momento Gracias, de Jesús. comunión, de aprendizaje, del conocerte un poco más, Padre eterno. Gracias por ese amor que podemos ver, que pudimos ver hoy en esta clase, esto del sabernos hijos tuyos, del saber de que creemos en ti y tú nos haces parte de esta familia hermosa de la fe. Tú nos entregas todas estas hermosas riquezas las cuales podemos disfrutar en ti, Padre eterno. Te amamos, te glorificamos en esta tarde y te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por este momento de aprendizaje, que podamos ir cada día avanzando un poco más en el conocimiento de tu vida, avanzando en poder verte a ti, Señor, en todo lo que somos y quitarnos nosotros del centro para que seas tú el centro de nuestra vida. Te amamos, amén y amén. Amén.